Dicen que Caín fue el primer asesino, pero casi nadie habla de la mujer que caminó junto a él. ¿Quién era su esposa? ¿De dónde vino? ¿Y por qué su historia fue borrada de las Escrituras? Lo que vas a escuchar hoy podría cambiar la forma en que entiendes el origen mismo de la humanidad. Quédate conmigo y síguenos, porque este es solo el comienzo de una verdad que estuvo oculta durante miles de años. Dicen que, después del grito de Abel, el mundo quedó en silencio. No fue solo la sangre en la tierra. Fue como si el cielo hubiera dejado de respirar. Caín caminaba lejos de todo lo que conocía. Llevaba una marca en el cuerpo, y una culpa mucho más pesada en el alma. Ya no tenía hogar, no tenía altar, no tenía familia que lo recibiera. El paisaje también parecía expulsarlo. Los árboles se veían más secos, el viento era más frío, el sol, más duro. Cada paso le recordaba lo que había hecho. No solo había matado a su hermano, había roto un orden entre el cielo y la tierra. El exilio no era solo distancia, era separación. Caín sentía que ya no pertenecía a ningún lugar. No era del Edén, no era de la tierra de sus padres, y mucho menos del cielo que lo observaba. Era el primer hombre sin raíz. En las noches del fuego se hacía pequeño. Las sombras crecían, y los recuerdos hablaban. Veía el rostro de Abel, las lágrimas de Eva, el silencio de Adán y escuchaba, una y otra vez, la voz que lo había condenado. Pero debajo de todo ese ruido interior, había otro sonido, un susurro que no venía de Dios, ni del pasado. Era como un llamado lejano, una sensación de que otra historia estaba a punto de cruzarse con la suya. Una mañana, al amanecer, algo cambió. El cielo todavía estaba pálido, el aire, quieto. Pero Caín sintió una presencia. No era el viento, no era un animal, no era un ángel. Era la sensación clara de que ya no estaba completamente solo. El encuentro no empezó con palabras. Antes de oír su voz, Caín vio una figura a lo lejos, una silueta recortada contra la luz del atardecer. Al principio, pensó que era una ilusión, un juego del calor, una sombra más entre las rocas. Pero la figura se fue acercando, paso a paso, hasta que fue imposible ignorarla. No era un hombre, no era un ángel. Era una mujer. Ella caminaba sin miedo, sin prisa, como si supiera exactamente a quién iba a encontrar, como si lo hubiera estado esperando. Su mirada no era de terror, ni de odio. Lo miró con una calma profunda, como quien reconoce una herida. Caín, acostumbrado a ser rechazado, no supo qué hacer. No estaba preparado para una mirada que no lo condenara. ¿Quién eres?, preguntó él. Su voz salió áspera, cansada. Ella no respondió de inmediato. Dejó que la pregunta quedara en el aire, como si el nombre que estaba por decir fuera demasiado importante. Sus rasgos no eran como los de su madre, ni como los de ninguna mujer que él conociera. Había en ella algo antiguo, algo que parecía venir de antes del propio pecado. No importa cómo me llamo, dijo al fin, importa lo que traigo contigo. Esa frase lo descolocó. Todos hablaban de lo que él había hecho, de su crimen, de su marca, de su castigo. Ella no. Ella hablaba de algo que todavía no existía, algo que estaba por nacer. Se sentaron a la sombra de una roca. Caín quiso entender de dónde venía. Ella hablaba de otros lugares, de otros pueblos, de promesas antiguas, de historias que él jamás había escuchado. Parecía ser un puente entre mundos. A un tiempo sus encuentros se repitieron. Ella parecía cuando el cansancio era más fuerte, cuando la culpa casi lo destruía, no lo justificaba, pero tampoco lo abandonaba. En esa tierra seca y marcada por la maldición, algo nuevo comenzó a crecer, una compañía inesperada, el primer rastro de un amor que nadie escribiría en los libros sagrados. Si quieres seguir descubriendo quién era realmente esta mujer, de dónde vino y por qué su historia fue borrada, no olvides seguir este contenido. Lo que viene después va a desafiar mucho de lo que siempre te dijeron sobre el origen de la humanidad. Tim pasó no en días claros, sino en atardeceres silenciosos y noches largas. Ella seguía apareciendo, a veces cerca del fuego, a veces en la distancia, siempre con esa misma calma extraña. Caín intentaba, una y otra vez, hacer la misma pregunta. ¿Cómo te llamas? Ella sonreía apenas, como si ese detalle fuera lo menos importante de todo. Hay nombres que se escriben en la tierra, decía, y hay otros que se guardan solo en el cielo. Para Caín, eso no era una respuesta, pero había algo en la voz de la que lo hacía guardar silencio. Como si insistir fuera a romper algo sagrado, él empezó a notar otra cosa. Cuando ella hablaba, usaba palabras que él no conocía, nombres de lugares lejanos, historias de pueblos que nunca había visto, relatos de seres que parecían dioses, pero que caminaban como humanos.
Caín se dio cuenta de que no estaba frente a una mujer cualquiera. Había algo más, un origen que no encajaba en lo que sus padres le habían contado. Ella parecía venir de fuera del pequeño mundo que él conocía. En algunas noches, cuando el fuego estaba casi apagado, ella miraba el cielo. No lo miraba con miedo, ni con culpa. Lo miraba como quien recuerda un lugar que dejó atrás. ¿Por qué estás conmigo?, preguntó Caín una vez. Porque tu historia no terminó con tu caída, respondió ella, y la mía tampoco. Él notó una tristeza escondida en esas palabras. Entendió entonces que ella también cargaba algo, quizá no una marca visible, pero sí una historia que no se podía contar en voz alta. Así, su identidad quedó en sombras, sin un nombre claro, sin un origen exacto, como si alguien, en algún tiempo futuro, decidiera borrar su registro, dejar solo un rastro débil en recuerdos y susurros. Lo que sí quedó fue otra cosa, una certeza silenciosa. Ella no estaba allí por accidente. No era una coincidencia en el camino de un desterrado. Era una pieza clave en una historia que, algún día, otros intentarían ocultar. La soledad de Caín, poco a poco, dejó de ser absoluta. Lo que antes era solo castigo, empezó a transformarse en algo más complejo. Seguía siendo un hombre marcado, pero ya no era un hombre solo. Una noche, el viento soplaba más fuerte de lo normal. Las brasas del fuego subían en chispas, como pequeñas estrellas fugaces. Ella se sentó frente a él, no como visitante, sino como alguien que, por fin, había tomado una decisión. Tú fuiste marcado por lo que hiciste, dijo ella. Yo fui marcada por lo que elegí. Caín frunció el ceño, no entendía del todo. Ella continuó. Elegí bajar. Elegí caminar entre los que sangran. Elegí asumir un destino que no era fácil. Sus palabras eran simples, pero pesadas. Caín sintió que algo invisible se estaba sellando entre los dos. No era solo compañía. No era solo consuelo. Era un pacto. No hubo ceremonia, no hubo testigos, no hubo autaj. Solo dos figuras sentadas en medio de una tierra maldita. Dos historias rotas que decidían unirse. Si te quedas conmigo, cargarás mi destino, advirtió Caín. Y si tú te quedas conmigo, respondió ella, cargarás el mío. Fue así como nació el primer pacto bajo la maldición. No fue celebrado, no fue aplaudido, no fue registrado en los textos sagrados. Pero a partir de ese momento, el exilio ya no pertenecía a un solo hombre. Se había convertido en un destino compartido. Con tiempo construyeron algo parecido a un hogar. No un jardín perfecto, sino un lugar simple, con fuego, techo improvisado y silencios compartidos. En esos silencios, nacieron miradas más largas, gestos más suaves, una mano que se extendía cuando la otra caía. Lo que comenzó como culpa y castigo, empezó a mezclarse con algo nuevo, algo que ningún escriba se atrevería a escribir sin miedo. Amor. Un amor nacido lejos del Edén, lejos de la aprobación divina. Un amor prohibido, pero real. Y mientras la historia oficial se concentraba en el crimen, la sangre y la maldición, entre esos dos cuerpos cansados nacía el primer vínculo que desafiaba el juicio del cielo. Si quieres seguir descubriendo qué nació de esta unión, quiénes fueron los hijos del silencio y qué legado dejaron en la humanidad, asegúrate de seguir este contenido. Lo que viene en los próximos capítulos va a revelar por qué esta historia fue enterrada durante tanto tiempo. El tiempo en el exilio no se medía en años, se medía en estaciones, en lluvias que no llegaban, en fuegos que se apagaban. De aquella unión prohibida nacieron hijos. No, sino varios. Hombres y mujeres que llevaban en la sangre algo único, la marca de Caín y el misterio de su madre. Esos niños crecieron fuertes, no en un jardín perfecto, sino en tierra dura. Aprendieron a cazar, a construir, a sobrevivir donde otros habrían muerto. Pero había algo más en ellos. Algo que no se explicaba con palabras. Miradas intensas, recuerdos que no eran suyos. Historias que sus padres susurraban cuando creían que dormían. La esposa de Caín les enseñaba cosas extrañas. Canciones sin origen claro. Símbolos que dibujaba en la tierra. Palabras en lenguas olvidadas. Los niños las repetían sin entender del todo, pero algo en su interior las reconocía. Caín los miraba crecer y sentía dos cosas, orgullo y temor. Sabía que su sangre llevaba una carga, que su existencia misma desafiaba el orden establecido. Eran los primeros nacidos fuera del Edén directo, el primer linaje del exilio. Esos hijos no tenían nombres en los textos sagrados, pero existieron. Sus pasos marcaron caminos nuevos. Sus manos construyeron los primeros asentamientos humanos. Fueron artesanos, cazadores, constructores, y también portadores de secretos. Nutiu se dispersaron,
algunos hacia el este, otros hacia tierras más fértiles, llevando consigo no solo sangre, sino memoria. Una memoria que no se escribiría en piedra, sino que se transmitiría en susurros, de padre a hijo, de madre a hija. Los hijos de Caín no eran como los demás. Llevaban algo más que carne y hueso. Llevaban historia, llevaban destino marcado. La esposa de Caín observaba cómo crecían, no con simple orgullo maternal, sino con una intensidad distinta, como quien sabe que ha plantado algo importante, algo que sobrevivirá al tiempo. Ella les hablaba del cielo de una manera diferente, no como juez lejano, sino como testigo cercano. Les enseñaba a leer las estrellas, no solo para navegar, sino para recordar. Estas estrellas vieron lo que pasó, decía, y también verán lo que viene. Los niños no entendían del todo, pero guardaban sus palabras, como semillas en tierra seca. Sabían que su madre traía algo consigo, algo más grande que su pequeño mundo de rocas y fuego. Caín, por su parte, les transmitía otra lección, la de la lucha diaria, la de construir cuando todo parece en contra. Les mostraba cómo hacer herramientas, cómo domesticar animales, cómo hacer que la tierra maldita produjera algo. Pero había momentos en que padre e hijo se quedaban en silencio, mirando el horizonte, sabiendo que su existencia era diferente, que su linaje no seguiría el camino esperado, que serían recordados, si acaso, solo por sombras. Con los años, los hijos se multiplicaron, nacieron nietos y después de ellos, más generaciones, cada una llevando esa doble herencia, la marca del primer crimen, y el misterio de la primera esposa silenciada. Esta sangre se extendió por valles y montañas, mezclándose con otros linajes, pero nunca perdiendo del todo su carácter único. En algunas tradiciones antiguas, aún resuenan ecos de estos primeros caminantes, constructores de ciudades, maestros de metales, portadores de conocimiento prohibido. Si quieres seguir descubriendo cómo esta herencia llegó hasta nuestros días y por qué ciertos poderes quisieron borrarla de la historia, asegúrate de seguir este contenido. Los próximos capítulos van a conectar esta historia con tradiciones que todavía existen. En las noches más claras, la esposa de Caín miraba el cielo, no con nostalgia, sino con conocimiento, como quien lee un libro antiguo. Los hijos notaban esto, preguntaban, ella respondía con historias. Historias que no venían de Adán ni de Eva, sino de tiempos más antiguos. Hablaba de mujeres celestiales, de seres que bajaron a la tierra, no para castigar, sino para enseñar, para compartir sabiduría, para caminar junto a los hombres. Antes de que existiera el Edén, decía, hubo otros jardines, otros pueblos, otras promesas. Los niños escuchaban fascinados, Caín también, aunque a veces fruncía el ceño. Esas historias desafiaban todo lo que le habían enseñado. Ella hablaba de Enana, diosa sumeria del amor y la guerra, de Istar, reina del cielo babilónico, de figuras que parecían humanas, pero que llevaban luz en los ojos. ¿Tú eres una de ellas?, preguntó un hijo una vez. Ella sonrió sin responder, solo miró las estrellas, como si la respuesta estuviera escrita allí arriba. En las tradiciones mesopotámicas más antiguas, existen ecos de estas mujeres, que se unieron a linajes humanos, que enseñaron metalurgia, agricultura, las primeras artes de civilización. Caín empezó a entender. Su esposa no era solo compañera, era puente, entre cielos olvidados, y una tierra que todavía buscaba su forma. Esa sabiduría se transmitió de madre a hijos, de hijos a nietos, palabra a palabra, estrella a estrella, convertida en el primer conocimiento secreto de la humanidad. Con las generaciones, las cosas cambiaron. Los hijos de Caín construyeron aldeas, luego ciudades, luego imperios pequeños. Eran hábiles, maestros en metales, constructores de torres, comerciantes entre valles, pero siempre cargaban esa diferencia sutil, esa memoria doble. Sin embargo, llegó un momento en que otros escribas empezaron a escribir, sacerdotes de otros linajes, hijos directos del Edén, que contaban la historia de otra manera. En sus tablillas de arcilla, Caín era solo el asesino, la marca, el exilio, punto final. Su esposa no aparecía. Sus hijos eran sombras, su sabiduría, ignorada, o atribuida a otros orígenes más puros. Fragmentos quedaron en textos apócrifos, en mitos dispersos, en susurros de ancianos. Pero la historia oficial se impuso. Los escribas decidieron que recordar, que celebrar. Cain Tehá, la esposa de Caín, se convirtió en un vacío, un paréntesis omitido.
Un nombre que nunca se escribió. Sin embargo, algo sobrevivió, no en piedra, sino en sangre, en instinto, en la memoria del pueblo constructor, del pueblo que prospera en tierra difícil. La historia puede borrar nombres, pero no puede borrar linajes enteros. No puede borrar la sabiduría que se transmite en silencio, de generación en generación. Si quieres seguir descubriendo cómo esos fragmentos sobrevivieron y dónde podemos encontrarlos hoy, asegúrate de seguir este contenido. Los capítulos finales van a conectar esta historia con tradiciones que todavía resuenan en nuestro mundo. Los siglos pasaron, las ciudades crecieron, los linajes se mezclaron. Pero algo quedó en los constructores de torres, en los herreros de metales finos, en los navegantes que leían las estrellas. Siempre había un eco, un recuerdo sin palabras. Las tradiciones antiguas lo captaron. Los sumerios hablaron de los que vinieron de abajo. Los acadios de mujeres con ojos de luz, fragmentos que parecían hablar de ella. En el libro de Enoc hay menciones veladas, de uniones entre cielos y tierra, de conocimiento que no debería transmitirse, de linajes que cambiaron el rumbo humano. Su rastro está en la cábala, en símbolos que se repiten, en nombres que suenan familiares, pero nunca completos. Está en las piedras megalíticas, en los primeros templos, en la memoria de pueblos que recuerdan haber aprendido, sin saber exactamente de quién. La esposa de Caín no desapareció, se transformó, de nombre propio a arquetipo, de historia personal a mito colectivo. Su sangre corre todavía en nosotros, en nuestra capacidad de crear, de recordar, de desafiar lo establecido. Ahora lo ves claro. Caín no fue solo el primer asesino, fue el primer exiliado que encontró compañía, el primero en formar familia bajo maldición, el primero en transmitir algo más que sangre. Su esposa no fue un detalle olvidado, fue la clave. Ella trajo sabiduría. Ella desafió el silencio. Ella aseguró que el linaje sobreviviera. La historia oficial quiso reducirlo todo a un crimen, a una marca, a un castigo, pero la verdad es más grande. Hubo amor después de la caída. Hubo construcción después de la destrucción. Hubo esperanza después de la maldición. Esta no es solo una historia bíblica. Es el inicio de la humanidad compleja. La que ama, la que crea, la que recuerda contra todo pronóstico. La esposa de Caín nos enseña algo fundamental. Ningún exilio es definitivo. Ningún silencio es absoluto. Siempre hay alguien dispuesto a caminar contigo, incluso en la tierra más árida. Si esta revelación te ha tocado, si sientes que acabas de ver el Génesis desde otro ángulo, asegúrate de seguir este contenido, porque hay más historias silenciadas esperando ser contadas. Más verdades que conectan lo antiguo con nuestro presente.